He puesto ahí, esta semana acabé el libro de Job en mi lectura bíblica y me topé con un pasaje en los últimos de Job, en los últimos capítulos, y eso hizo que ponga el título de este sermón, que era En busca de sabiduría. Pero después, a medida que iba estudiando, me di cuenta que no estaba bien el título y debía añadir algo más. Y por eso el título dice, En busca de sabiduría divina. O podemos decir, En busca de sabiduría que viene de lo alto. Y eso por la sencilla razón, por lo que ustedes conocen también. Voy a dar lectura a algunos versos en Santiago capítulo 3, desde el verso 13, en un sentido de justificar el título que he puesto, En busca de la sabiduría divina. Dice Santiago capítulo 3 del 13 en adelante, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tienes celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos, ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y lo primero que vemos acá, acerca del título que decía, es al menos que Santiago diferencia dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que es terrenal, natural y diabólica, y una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría divina. Y muchas veces nosotros podemos confundir esta sabiduría y podemos entender que creernos muchas veces ser sabios, pero no según Dios, sino según el mundo. Y a veces admiramos algunas cosas y decimos, esa persona realmente es sabia. Y yo estaba pensando mientras leía esto, los que han leído El progreso del peregrino, en este título que Bunyan le dio a este hombre que le dijo, sabio según el mundo. Y recordarán esa parte cuando Peregrino está yendo rumbo a la ciudad celestial y después del consejo que le da Evangelista por el camino que debe ir, se encuentra con este personaje que es sabio según el mundo. Y sabio según el mundo, para parafrasear, le dice algunas cosas. Y le dice, ¿dónde vas? Y le explica a Cristiano a dónde está yendo. ¿Qué estás llevando? Y le dice que es muy pesada la carga. Y lo primero que le dice sabio según el mundo es, ¿y tu familia? ¿Y tu esposa? ¿Tus hijos? Y después le dice, Cristiano le explica que era tanto el peso y la pasión por llegar a ese lugar que no puede estar concentrado sino más que cumplir eso. Y después sabio según el mundo le dice, ¿quién te ha dicho que vayas por ese camino? Y le dice, Evangelista me ha dicho que vaya por acá, por acá. Ya debí suponer que era él el que te dijo eso. Hay otros caminos que no vas a experimentar tanto sufrimiento. Y le empezó a explicar y le dio la dirección de, ¿cómo le llama? Le llama legalista, creo, y Urbano, que es su hijo, y le dice, ve a esta persona, y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y entonces Cristiano se desvía y va, y después se da cuenta que la montaña, el monte de Sión, donde estaba legalidad, era muy pesada, muy difícil de subir, y en medio de su agonía se vuelve a encontrar con Evangelista y le dice, ¿por qué has hecho caso a esto? Y Evangelista le dice, al menos volviendo acá, 3 cosas por las que Cristiano debía odiar el consejo que sabio según el mundo le había dado. Y la primera cosa que le dice Evangelista es, debes odiar lo que él te ha aconsejado porque te ha desviado del camino. Porque te ha hecho rechazar el consejo de Dios para poner tu confianza en un consejo de hombre. Lo segundo que le dice Evangelista es, debes odiar ese consejo que te dio
porque procuró hacerte repugnante la cruz de Cristo, porque te dijo que podías obtener la vida eterna sin la cruz de Cristo. Y lo tercero le dice, debes odiar su consejo porque por haberte encaminado en un camino que lleva a la muerte. Porque te dijo que solamente tienes que respetar la moralidad y la legalidad, y con eso vas a poder heredar la vida eterna, pero sabemos que esas cosas conducen simplemente a la muerte. Entonces estaba pensando en esto, y realmente a menudo creo que uno va estudiando la Biblia y va pensando, a menudo vuelves al Progreso del Peregrino y te das cuenta cuán profundo fue John Bunyan en escribir este libro. Pero otra vez volviendo acá en cuanto a los dos tipos de sabiduría, sabiduría terrenal, natural y diabólica, y sabiduría que viene de lo alto. Y más adelante vamos a definir un poquito qué es la sabiduría que viene de lo alto. Pero ya podemos entender acerca de estos ejemplos que leían de este libro del Progreso del Peregrino, por qué esta sabiduría es terrenal, por qué es natural y por qué es diabólica. Y muchas veces nosotros confundimos a una persona aún dentro de la iglesia y pensamos y creemos que esa persona es sabia. Pero debemos entender lo que realmente es sabiduría según Dios, y eso es lo que tenemos que perseguir. Pero por eso quería poner estos versos al inicio para decir qué estamos buscando, porque se dice, el título es En busca de sabiduría divina. Y esta sabiduría no es terrenal, eso quiere decir que no está en esta tierra, no es natural, no se ha generado en la mente de un hombre y no es diabólica. No tiene la intención de desviarnos del camino de la verdad. Y ya entrando un poquito en cuanto estaba pensando también en cuanto a este verso que dice en Efesios capítulo 5, que recién lo vimos, donde dice, Dios nos ha llamado a vivir de una manera sabia. En Efesios capítulo 5, el 15 y el 17 dice, mirad pues cómo andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos o no seáis necios, sino sabios o entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y mientras revisaba estos versos, cuando Dios está llamándonos aquí en Efesios a vivir de una manera sabia y donde dice aprovechando bien el tiempo, no necesariamente o únicamente está hablando a que tengamos mejor ordenado nuestro tiempo o tengamos una mejor administración de nuestro tiempo, sino está diciendo que vivamos de una manera más santa. Y conforme a lo que hablaba aquí acerca de este tipo de sabiduría, ¿qué es una sabiduría según Dios? Ahí dice, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y en Efesios dice, vivan de manera sabia. Y tiene que ver no tanto con una administración de nuestro tiempo, sino con un carácter aprobado delante de Dios. Entonces, Dios nos ha llamado a vivir de una manera sabia y es su voluntad que vivamos de esa manera. Pero pensando un poquito en la sabiduría y mucho más creo en este tiempo donde nosotros somos muy tentados a menudo a confiar en nuestra propia prudencia e inteligencia, ¿cómo es que nosotros aprendemos sabiduría día a día? Al menos en nuestra rutina diaria me he dado cuenta, al menos en mi vida, cómo es que más o menos yo entiendo sabiduría. Y me doy cuenta que, más que todo, aprendo sabiduría de una manera pasiva. Es decir, nosotros con el pasar de los años tomamos decisiones y vemos los resultados de las decisiones que tomamos, vemos las vidas de las personas que nos rodean, con las cuales tenemos cierta relación, y a menudo eso nos va más o menos mostrando cómo debemos vivir. Eso es más o menos como en general veo mi vida y veo en general la sociedad, como más o menos va viendo lo que es sabiduría.
Pero en la Biblia hay un llamado insistente a que nosotros busquemos la sabiduría no solo de una manera pasiva, sino de una manera activa. Y a eso es lo que hoy día me gustaría llamar su atención. Antes de entrar, como he dicho, vamos a definir lo que es sabiduría. Yo he escuchado algunas definiciones y mientras estudiaba Santiago y lo que dice que es la sabiduría que viene de lo alto, me ayudó a entender realmente qué es que Dios está hablando cuando dice que busquemos este tipo de sabiduría. Una de las cosas que he escuchado que es sabio es la siguiente. Esto no es lo que es sabiduría. Un inteligente es el que sabe y un sabio es el que sabe qué hacer con lo que sabe. Eso es sabiduría. Y más o menos, ¿no? Y por muchos años estaba con esto, ¿no? Un inteligente es el que sabe y el sabio es el que sabe qué hacer con lo que sabe. Pero no, si ahora volvemos a Santiago y lo que decía Santiago de la sabiduría es la que viene de lo alto, es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Parece que esta definición no tiene que ver mucho con eso, sino el sabio sabe qué hacer con lo que sabe, tiene que ver más con cómo maneja el conocimiento, nada más. Pero en Santiago está describiendo la sabiduría que viene del alto mucho más amplio. Entonces, sabiduría, y aquí la definición, es la capacidad de poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder conforme a los principios revelados en su palabra. Voy a repetir. La sabiduría es la capacidad de poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios y poder responder conforme a los principios revelados en su palabra. Y ya comentando sobre esta definición. Y esta capacidad, según Santiago, es pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. No solo es un conocimiento frío, arrogante, sino que esta capacidad está acompañada de una buena conducta que refleja un carácter interno aprobado. Esto es lo que estamos buscando cuando decimos buscad sabiduría. Si se dan cuenta, el sabio es mucho más que saber cómo maneja el conocimiento, sino es el carácter, la conducta que tiene el sabio al manejar este conocimiento. Y en la verdad principal que nosotros tenemos es vivir vidas sabias, es andar conforme al plan de Dios para nuestras vidas, reconociendo su sabiduría en nosotros. Entonces, pensando en esto, esta capacidad, y hermanos, piensen un momento conmigo cuando estás en una situación donde es realmente difícil y no sabes cómo vas a responder. Y como he dicho, vuelvo un momento al texto rapidito de Eclesiastés, porque hay algo ahí que me llamó la atención. No lo estudié mucho, pero me llamó la atención cuando decía acerca de este pueblo pequeño y de este hombre pobre que estaba ahí, pero era sabio. Y en la Biblia de las Américas dice que este hombre sabio con su sabiduría libró a la ciudad. Pero en la Biblia de las NBI y en otras versiones, y hay una notita ahí en la Biblia de las Américas, porque una posible traducción también de este versículo era que este hombre pudiera haber librado esta ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de este pobre hombre. En la Biblia NBI dice que este hombre pudiera haber librado esa ciudad. En la de las Américas dice libró a esta ciudad con su sabiduría. Pero ese pudiera haber librado me hace pensar en situaciones en las cuales nosotros hemos estado y hemos arruinado todo porque no teníamos sabiduría. Y entonces podemos llegar a pensar lo que dice este versículo en unas versiones. Si nosotros hubiéramos tenido sabiduría, lo que pudiéramos haber hecho en esa situación, pero no lo hemos hecho. Y eso por falta de sabiduría. En ese sentido, eso es lo que estamos hablando, de esa capacidad. Y es una capacidad, bueno, vamos a ver los dones más adelante en la conferencia, y hay el don de sabiduría, ¿no? También hay el don de sabiduría. Y va, creo, el pastor a explicar un poquito qué es el don de sabiduría. Pero lo que quiero decir que, según lo que leemos en Santiago y según esta definición, noten esto. La sabiduría es una capacidad de poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Esta sabiduría es algo
no terrenal, no natural, es algo sobrenatural, es algo que no se genera en la cabeza del ser humano y es algo celestial. Es una perspectiva de Dios en esta tierra que nos ayuda a responder bajo los principios revelados en su palabra. Y a menudo nos debemos dar cuenta cuando respondemos o tomamos decisiones si lo estamos haciendo con esta capacidad. Yo creo que no. Yo creo que no. A menudo no usamos eso porque no tenemos eso. Ahora bien, vamos a empezar, y yo espero, hermanos, realmente después de pasar por estos, yo no puse en el bosquejo cuando yo mandé versículos porque tuve una meta para hacer eso, ¿no? Y Dios me desafió, me hizo desear, me hizo pensar en esto, y eso es lo que yo quisiera hacer lo mismo con ustedes con estos versos y hacerles pensar en esto que estamos hablando en cuanto a la sabiduría que viene de lo alto. Lo primero, y aquí hay algunas cosas, aunque a menudo no me gusta hacer eso y no me gustan los libros que hacen eso, pero creo que eso es como la Biblia lo hace. Es que quiero decir, a veces hay libros, digamos, si eres un mal esposo, 5 pasos para convertirte en un buen esposo, ¿no? O cuando tienes un problema, normal los libros que se venden son 3 pasos para lograr esto y a veces hay más pasos que 3, ¿verdad? Y aquí, pero estoy haciendo eso, ¿no? Estoy tratando de mostrar algunos como esos pasos para obtener este tipo de sabiduría, pero creo que eso es lo que la Biblia hace. Entonces, me gustaría que, si tienes ahí tu Biblia, voy con calma, porque creo que son cosas que si lo haces, realmente funciona. Va a funcionar. Es decir, cada día, si nosotros trabajamos en esto que voy a ir mostrando, vamos a ser más sabios. Más sabios. Y no conforme al mundo, sino conforme a Dios. Lo primero, pasos para encontrar este tipo de sabiduría. Antes de entrar a los pasos, en el punto 1 dice, pedirle a Dios que nos ayude a entender su valor. Antes de entrar a los pasos, hay que pedirle a Dios en oración que nos ayude a entender su valor. Por ejemplo, en Job capítulo, y yo voy a leer algunos versos que creo que voy a correr porque no va a alcanzar, porque aunque he dicho un poco lento algunas veces, algo rápido. Job capítulo 28, el 12 y el 13, miren lo que dice. Mas la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y ahí dice la última parte. No conoce el hombre su valor. El hombre no conoce su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. Yo no sé, yo esta semana estaba estudiando una historia con los chicos en inglés y estábamos hablando acerca de las perlas. Y hemos visto un poquito cómo se puede diferenciar una perla, la que usan, ¿no?, las mujeres normalmente, original de una falsa, porque todas se ven con perlas y uno no sabe si realmente es original. Y entonces estaba viendo en un video en YouTube cómo hacer para ver si una perla es falsa o verdadera con los niños, o la clase que estaban. Y mucho menos, no sé cuánto cuesta un collar de perlas reales. Y yo no sé si eso es lo más caro que puede haber en joyería, o seguro hay más. Y peor los diamantes, ¿no? A veces es muy normal, creo, más en el norte cuando se comprometen que le da un anillo de compromiso con un diamante. Y no sé, aquí creo que eso les damos, pero una imitación, ¿no? Porque no sabemos, creo que ni podríamos pagarlo. No tengo idea cuánto vale, solo sabemos que es caro, ¿no ve? Solo sabemos que es caro. Entonces, aquí lo primero que quiero poner antes de entrar en los pasos para buscar esto es pedirle a Dios que nos ayude a entender cuánto vale la sabiduría. Porque aquí Job dice, el hombre no conoce su valor. No sabes cuánto vale la sabiduría. Y una de las formas para saber que no sabemos la sabiduría es, pensemos por un momento, cuánto afán se ve en nuestras vidas, y eso de manera práctica y real, por encontrarla. A menudo cuando no tenemos mucho trabajo o algunas cosas o la salud, de manera práctica nos afanamos y nos preocupamos. Pero a menudo no encontramos a personas afanadas y preocupadas porque no tienen sabiduría, ¿no?
o está triste porque no tiene sabiduría. Y eso, la respuesta es ¿por qué no nos afanamos o preocupamos cuando somos faltos de sabiduría? Responde Dios a través de Job, porque no entienden y no saben su valor, no saben cuánto vale. Y es interesante, solo viendo esta semana la concordancia Strong, que habla todos los versos de sabiduría, tenía el desafío de pasar por todos, pero me he quedado solo con el desafío corto de pasar solo por Proverbios, porque hay tanto en la Biblia con esta palabra sabiduría, desde Génesis, que no tienes idea, solo si revisas la concordancia sabiduría desde el Antiguo al Nuevo Testamento, es mucho. Ni he querido contar para decirles cuántas veces, por flojera tal vez, era mucho. Pero hay mucho. Pero ¿saben qué me llamó la atención? De todos los versículos que habla de sabiduría, no sé si la mayoría, como no he contado, pero una gran parte, ¿saben qué hace la Biblia? Solamente la compara. Solamente la compara. Es decir, les voy a leer unos cuantos versos para entender esto. Proverbios 4:7 dice, y sobre todas las posesiones adquiere sabiduría, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Proverbios 8:11, y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. Mejor adquirir sabiduría que oro preciado. Proverbios 16:16, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y así como estos versos, hay muchos en cuanto a sabiduría. O sea, esto es mejor que las piedras preciosas, es mejor que el oro, es mejor que la plata. Y la pregunta, como estaba diciendo acá, ¿por qué hace tanto eso la Biblia? ¿Por qué está tratando de convencernos a nosotros que la sabiduría es más preciada que eso? Es porque nosotros le damos más valor a lo otro que a la sabiduría. Y por eso Job dice, el hombre no sabe su valor, no entiende su valor. Y Dios se esfuerza a través de los autores para decirnos, ¿qué es lo que más aprecias en la vida? Esto. Y te dice, la sabiduría vale más que eso. Y sigue haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos su valor. Entonces, antes de empezar realmente a buscar la sabiduría, una oración sincera al Señor, diciendo, Señor, ayúdame a entender el valor de la sabiduría, porque no entiendo o porque le doy mucho más valor a otras cosas. ¿Sí? ¿Y saben qué? Y mucho más cuando nosotros amamos la simpleza. En la Biblia se le llama simple ¿a quién? Al necio. Es una manera de llamar simple, sencillo, ¿no? Es una forma tal vez educada o amable de decir, él es un hombre sencillo, ¿no? Es decir, no tiene mucha inteligencia. Pero saben, en Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y burladores desearán la burla. ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Es decir, el tonto está feliz siendo tonto. No se incomoda, lo aprecia. No sé si te ha tocado a ti hablar con personas sabias o al menos inteligentes. Y a veces puedes sentir cierta incomodidad porque con sus palabras te pueden abrumar o su forma de pensar, su inteligencia, pero estás feliz con tu forma de ser. No te incomoda, es como si das rienda suelta a tu boca, ya hablas, no te incomoda. Primero, no entendemos su valor. Segundo, no nos molesta nada seguir siendo simples o tontos o necios, no nos molesta. Y hay otra cosa más antes que podemos pensar antes de buscar sabiduría. Es que a veces nos creemos sabios. Nos creemos sabios y si uno se cree sabio, entonces ¿para qué busca sabiduría si ya se cree que es sabio? Dicen por 1 Corintios capítulo 3, verso 18, en ese contexto dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Según este mundo, si te crees sabio, hazte necio. Y de esa manera vas a llegar a ser sabio. Y me llamó la atención cuando pensaba en Corintios, dice, si alguien se cree sabio, no es sabio, que se cree sabio, no dice que se crea necio, sino dice que se haga necio. ¿Y cómo se hace necio uno que se cree sabio?
de manera práctica, es despojarte de todo lo que tú consideras sabio. Y de esa manera vas a llegar a ser sabio, haciéndote necio. Otra vez, a menudo nosotros oramos por sabiduría solamente cuando tenemos situaciones un poquito difíciles, que se nos hace difíciles decidir, ¿cómo hago aquí? ¿Qué le digo a esta persona? Señor, no, necesito sabiduría. Pero después ni nos inquietamos, oramos por otras cosas. O cuando alguien está orando por sabiduría, copiamos su oración, Señor, te pido por sabiduría. Pero a menudo no pensamos, o mejor dicho, a menudo no estamos conscientes de la necesidad real que tenemos de sabiduría. Recuerdan en Reyes cuando Dios le preguntó a Salomón, ¿verdad? Tan famoso esa parte cuando le dice, pídeme lo que quieras, Salomón. ¿Y qué le pidió? Entendimiento, sabiduría. Y después le dio el resto, ¿verdad? Pero, ¿por qué le pidió entendimiento? Porque le dice Salomón, ¿cómo voy a gobernar este pueblo que me has dado sin entendimiento? Es decir, Salomón no solo pidió eso porque quería descubrir la sabiduría, pidió eso porque él necesitaba eso. Y una pregunta para nosotros es, ¿necesitas sabiduría? ¿Realmente sentimos eso en nuestros corazones, la necesidad de sabiduría? Señor, en esta situación necesito tu ayuda. No sé cómo voy a decidir en esto, realmente no lo sé. Necesito tu ayuda. Y a menudo creo que no estamos conscientes o simplemente no vemos eso en nuestra vida en cuanto a la necesidad real de sabiduría y decidimos conforme a nuestra prudencia. Entonces, a estas primeras 3 cosas para tomar en cuenta antes de empezar en nuestra búsqueda de la sabiduría divina. Primero es, Dios, ayúdame a entender el valor. Segundo, Señor, ayúdame a no contentarme con mi necedad y mi simpleza. Y tercero, Señor, ayúdame a revisar mi vida si me creo sabio y ayúdame a ver bajo qué parámetros me creo eso y a despojarme de eso. Y ahora ya entramos a los primeros pasos acerca de cómo se encuentra sabiduría. Y este es el versículo famoso que a mí me llamó la atención, que solo pensé que estaba aquí en Proverbios, pero me llamó la atención que están en varios lugares de la misma manera, donde dice el temor de Jehová es el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, recordarán ustedes en Proverbios capítulo 1. El temor de Jehová es el principio de todo. No quiere decir que cuando tememos a Jehová y empezamos ya dejamos ese temor, sino lo que quiere decir ese versículo es que es el fundamento, es sobre lo que va a descansar y se va a sostener todo. Y como he dicho, este verso se encuentra en varios lugares de maneras similares. Por ejemplo, miren lo que dice en Job capítulo 28. Pueden anotarlo. Job 28 dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. En Proverbios dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y Job dice, he aquí el temor de Jehová, eso es sabiduría. En Salmo 111, verso 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. En Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Lo primero para poder obtener sabiduría es, todo comienza con Dios, temerle a Dios antes que a toda cosa creada. Ese es el fundamento. Y creo que hemos hablado ya algunas veces desde este púlpito y estudios lo que significa temerle a Dios, reverenciarle, tenerle en alta estima al Señor. Así comienza un hombre a obtener sabiduría. Lo segundo que quiero, en el punto 3 que tienen en cuanto a esta búsqueda de sabiduría, dice, búscala de manera activa. Búscala de manera activa. Se nos llama a buscarla y hacerlo como lo hacemos, dice por ejemplo en Proverbios 2, verso 4. Miren lo que dice ahí. Si buscas como la plata y la procuras como a los tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No solo dice estos versos que la busquemos, sino nos dice cómo debemos buscarlos.
Y dice, como la plata, como procuras los tesoros escondidos. Búscala de manera activa. Y otra vez pensando, a menudo nosotros, algunos de nosotros, somos máquinas de hacer dinero, ¿no? No una u otra cosa. Y nuestro afán por obtener más dinero y por tener algunas cosas aquí en esta tierra. Pero el autor está dando un pequeño ejemplo para decir, de esa manera debes buscar la sabiduría, de una manera activa. Y cuando pensamos en la palabra buscar, tiene la idea de, ¿y dónde debo buscar? ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Y Job, como decía en la lectura, me encontré con estos versos. Miren lo que dice Job en el capítulo, perdí la cita, pero acá la tengo. Es en Job 28, desde el verso 2 en adelante. Mas la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dice, no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. No la pueden igualar ni el oro ni el vidrio. No se puede cambiar por artículos de oro puro, coral y cristal, ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. El topacio de Etiopía no puede igualarla, ni con oro puro se puede evaluar. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen, con nuestros ojos y oídos hemos oído su fama. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Cuando Él dio peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y caminó por el arroyo. Entonces Él la vio y la declaró y la estableció y también la escudriñó. Y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría y el apartarse del mal, inteligencia. La sabiduría, lo que está diciendo estos versos es, no está en la filosofía. Y digo esto porque tengo algunos amigos en la universidad que después de ir al seminario se está poniendo cada vez más de moda ir a la Universidad Católica a estudiar letras y filosofía para tener pensamientos más profundos. Y aquí está diciendo, no está ahí. No está ahí. Y en serio, hermanos, que no lo digo solo como algo para llenar mi bosquejo o mi sermón, porque cada vez hay libros que yo vendo que parece que MacArthur es kindergarten, ¿no? O algo así como alguien ha dicho. Queremos algo más profundo, pensamientos más elevados. Pero la mayoría de esos libros, o algunos que los veo y los reviso rápido, me doy cuenta que no son estudios de la Biblia más que todo, sino son pensamientos de pensadores del pasado. Y la gente muchas veces está como, mientras más voluminoso es, aunque no hable de la Biblia, mejor. Y es porque hay una fama. Se está haciendo aún en nuestra sociedad eso. Pero aquí está diciendo, ¿dónde está la sabiduría? No está en la filosofía. No está en ninguna ciencia creada. Lo que aquí dice de manera sencilla está en Dios. Y nuestra búsqueda debe dirigirse a Él. ¿Y cómo vamos a hacer esta búsqueda? Esta búsqueda activa. Lo primero que pongo en un inciso A es por medio de la oración. Como ustedes saben, ese versículo tan famoso en Santiago 1, donde dice, pero si alguno de vosotros es falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que dude es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y nosotros sabemos que en el contexto de Santiago es una situación difícil, está en un tiempo de pruebas y le dices, ¿tienes falta de sabiduría?
entonces pídela y pídela con fe. Pero nosotros debemos buscar este tipo de sabiduría día tras día, mañana tras mañana. Y no solo por decirlo, sino que, como he dicho al principio, Señor, hazme sentir la necesidad de sabiduría que yo tengo en mi vida. Y créanme, hermanos, yo no es una falsa humildad, pero cuando leía, me había desafiado, como he dicho, leer todos los versos de sabiduría en la Biblia, pero no iba a alcanzar. Y cuando mucho dije los 31 capítulos de Proverbios, entonces era mi afán de estudiar ahí. Y en el capítulo 30, después de estar pensando en estos versos, yo encontré una definición de Agur, que es el que va a escribir el capítulo 30 de Proverbios, y yo dije, yo soy como este hombre. Y Agur en el capítulo 30 dice, ciertamente yo soy el más torpe de los hombres. No tengo inteligencia humana y no he aprendido sabiduría ni tengo conocimiento del Santo. Y no lo digo otra vez como un cumplido o como algo, sino lo digo porque estos días he podido ver tal vez lo que algunos de ustedes ya han visto en mí, pero yo he podido ver en primera persona, es decir, lo limitada que es mi mente. Aun cuando hablo con ciertas personas y digo, él realmente es inteligente. Pero no solo eso, por mucho tiempo no me ha incomodado mi sencillez o mi necedad. Y yo realmente ha sido, creo, una bendición del Señor, no solo animarme en esta búsqueda de sabiduría, sino también hacerme ver en mi propia vida que la necesito. Entonces, por medio de la oración. Y le he pedido al Señor que me lo recuerde, no solamente en este estudio o estos días, de cada día pedirle de manera genuina y sincera, Señor, ayúdame a ser sabio. Ayúdame a ser más sabio. Y esa sabiduría no según el mundo para presumir hacia otros, sino sabio para con Él. Y eso dice, pídanle con fe, confía. El Señor es el que, como decía en Job, en Él está la sabiduría. Y Él dice que Él la va a dar sin reproche, es decir, no es mezquino, Él la va a dar en abundancia. Y una forma de obtener la sabiduría es pedirla y pedirla en oración con fe. Otra forma de encontrar sabiduría en el inciso B que ustedes tienen es estudiando su palabra. Y yo sé que esto es muy reiterativo, pero miren algunos versos e incluso algunas canciones que cantamos que a veces no nos persuadimos de lo que dice. De manera especial el Salmo 19 cuando cantamos donde dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro, que dice, que hace sabio al sencillo. Y eso me animó mucho esta semana. Dios es el que hace sabio al sencillo. Dios te puede hacer pasar de un hombre necio a un hombre sabio. ¿Y por medio de qué? Por su testimonio, por su palabra. Dice que su palabra del Señor es segura y su palabra hace sabio al sencillo. No es casualidad que conozcas una persona en la iglesia que sea muy temerosa y estudie mucho su palabra, que sea sabio. No es casualidad. Y eso yo he visto en mi vida, en estos años de ser creyente, a muchos hermanos que su estudio del Señor ha ido creciendo y conforme su estudio del Señor iba creciendo, también su sencillez iba quedando atrás. Y cada vez que hablas con esas personas hasta da gusto hablar con ellos. ¿Sí? El estudio de su palabra, dice, hace sabio al sencillo. Y algo que quiero de manera especial decir en este punto acerca de este camino de obtener sabiduría. A veces pasamos los libros y no nos damos cuenta de algo. Yo hace tiempo lo había visto, pero no me acordaba de eso. En ese estudio de la palabra, en ese plan de lectura anual que tienes de la Biblia, quiero recomendarte que puedas ir por los proverbios muchas veces. ¿Por qué? Porque han sido escritos justamente para esto. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1? Dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para aprender sabiduría, instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio, equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento, discreción
El sabio oirá y crecerá en conocimiento. El inteligente adquirirá habilidad. Ese es el propósito por el cual se ha escrito Proverbios, para hacer a los sencillos sabios. Entonces, mientras estudias la palabra del Señor, recuerda que hay un libro en la Biblia que ha sido escrito específicamente para que una persona sea sabia. Y ese es el libro de los Proverbios. Y en esa maratón, hermanos, no me ha tomado más de 1 hora leer todos los proverbios de manera corrida, los 31 proverbios. Y de hecho, recién llegué a entender lo que alguna vez en un comentario del libro de Proverbios, o alguien creo que lo dijo acá, que no entendía. Cuando leas el libro de Proverbios, de corrido, desde el 1 hasta el 31, te vas a dar cuenta de alguno, creo que fue un comentario, del proverbio 31. ¿De qué habla el proverbio 31? Muy famoso por la mujer virtuosa. Pero si lees todos los proverbios, vas a poder ver que Salomón solamente, o el autor de esta última parte de la mujer virtuosa, está queriendo personificar en esta mujer que un resumen de todo el libro. Esta mujer es hacendosa, esta mujer cuida de abrir su boca, esta mujer es trabajadora, esta mujer, y todas las cosas que has visto desde el capítulo 1 están de manera resumida en el carácter y la persona de esta mujer. Y al último termina Proverbios diciendo, ¿quién la hallará? ¿Quién hallará esto? Y todos pensamos en una mujer, pucha, esa mujer, yo quisiera esa mujer, todos pensamos en eso, pero si lees Proverbios bien, lo que Salomón está diciendo es, nadie busca sabiduría, ¿quién va a hallar esto? ¿Quién va a tener todo esto? Y lo personifica ahí. Entonces un comentarista decía, más que en el aspecto que nosotros siempre pensamos, es un resumen de todo lo que él ha venido diciendo. Entonces, estudio de la palabra, pero de manera especial, lee a menudo, medita a menudo en los proverbios de Salomón. Eso nos va a ayudar mucho en el camino de obtener sabiduría, el estudio de su palabra. Otro punto, y esto es importante, recibiendo consejo y corrección se aprende sabiduría. El que recibe consejo y corrección es sabio. Miren lo que dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Una persona que no busca consejo no es señal de sabiduría, ¿no? A veces no buscamos consejo, ¿por qué? Porque creemos que sabemos cómo vamos a hacerlo. Una persona que no busca consejo no es señal de sabiduría, sino de necedad. Alguien que no recibe la corrección es, por definición, necio. Y piensen un poquito en eso. Cuando tú haces algo, o cuando una persona viene con amor o sin amor, a veces más sin amor, a veces, y te exhorta o te quiere corregir en algo, ¿recibes eso? Si no recibes, como dice acá, eres un necio. Y vas a seguir siendo necio porque al recibir eso, dice acá, recibe corrección, recibe el consejo y haciendo esto serás sabio el resto de tus días. Entonces pensemos un poquito cosa más práctica que esto en cuanto al consejo. Cuando escuchas algo, creo que lo escuché al pastor Eduardo, pero también lo escuché a un pastor que esta semana decía, la cosa más dura en el pastorado, decía un pastor, es dar consejos y que la gente no tome en cuenta tu consejo y haga otra cosa. Eso es frustrante, eso es triste, porque es una persona necia. No escucha la corrección, se cree en sí mismo más sabio, es duro. No vas a aprender sabiduría así, no vas a crecer en sabiduría así. Segundo, otro paso más, esforzándote en una vida recta e íntegra. Dice en Proverbios capítulo 2, verso 7, Él reserva la sabiduría para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Esa búsqueda tiene que ver con trabajar nuestras propias vidas, apartándonos cada día del mal, buscando santidad, buscando que nuestros caminos sean de agrado para Él. Y eso creo que se sobreentiende, viviendo vidas de integridad.
Estaba pensando en esto y decía, en vano voy a pedirle a Dios si hay cosas que yo sé que están mal en mi vida y me quiero hacer de la vista gorda. No, la idea es, trabaja en tu vida práctica en la integridad día tras día, volviéndote cada vez más santo en dependencia de Él. Por otro lado, busca en oración. Eso es como Dios dice, ¿qué dice acá este versículo? Reserva. Ha hecho una reservación de su sabiduría para los que andan de esa manera. Otro punto, teniendo plena confianza en el Señor. Teniendo plena confianza. Y esto es, creo, el mejor consejo en cuanto a la sabiduría que Él empieza en Proverbios dando en el capítulo 3, donde dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor, apártate del mal. Una muestra de nuestra confianza en nuestra dependencia de su sabiduría es nuestra dependencia en su sabiduría cada día. Es porque entendemos cuán engañoso es nuestro corazón que nosotros no confiamos a menudo en Él y le pedimos por sabiduría. Yo creo que esto es donde a menudo nosotros fallamos mucho y aún mucho más cuando a veces alguna persona te pide un consejo. La mayoría de nuestros consejos son conforme a nuestra prudencia, a nuestro razonamiento, no necesariamente conforme a la sabiduría que viene del Señor. Algunas otras cosas más en las que nosotros podemos obtener sabiduría. En el inciso F ustedes tienen observando su creación. Observamos su palabra, pero ahora aquí también dice observa su creación. Y en Proverbios 6 al 8 dice lo siguiente. Mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Y más adelante en Proverbios 24 dice, 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Las hormigas, pueblo sin fuerza, que preparan su alimento en el verano. Y aunque puede parecer chistoso o algo, Dios dice, haz eso y vas a ser sabio. Yo me he dado a la tarea de hacerlo esta semana. Creo que todos nosotros alguna vez en nuestra cocina los hemos visto, ¿no? Y han sido hasta desagradables y hemos hecho un montón de cosas para que se vayan. Pero en medio de eso, puedes pensar en esto. Dice, observa a la hormiga. Observa a la hormiga, la cual no tiene jefe ni oficial, y prepara su alimento y su cosecha y la recoge, y es sumamente sabia. Pueblo tan pequeño, pero sumamente sabio. Y algunas cosas observé esta semana y anteayer de manera más precisa en las hormigas. Por ejemplo, en las paredes cuando están en la casa, ustedes van a notar algo. Deambulan. No deambulan. Es decir, no caminan por caminar. ¿Se han dado cuenta? Subían por una pared por mi casa y yo decía, iban ahí y iban allá. Y yo decía, pero ¿por qué no van así? ¿Por qué hacen así y va así? Entonces lo que hice era mojar un poquito mi mano con aceite y porque venía y el otro iba, ¿no? Iban y venían por la misma ruta. Entonces yo lo mojé con aceite. Entonces cuando las hormiguitas que venían y las otras que subían llegaron ahí, frenaron y volvieron. Y el otro volvió. Y después subían un poco y volvía. Y la otra volvía. Volvía como de miedo a sus antenitas, ¿verdad? Toca y vuelve. Pero después de un rato, ¿saben qué noté? Que después pasan. No sé si es porque se secó lo que yo puse, pero lo que me di cuenta es que no se echan para atrás muy rápido. No se echan, no se rinden fácilmente. Les rompí el camino, pero seguían insistiendo y después logran pasar. No deambulan. Después vi a una hormiga esta tarde en la tierra, lo estaba observando, que tenía algo en su... ¿no ves? Recogen cosas y justo en estos días que empezó a llover y hay sol, las hormigas empiezan a trabajar. Y le empezaba a ver una hojita, pero estaban poniendo cosas alrededor de su nido, aunque es en el hueco, ¿no? En la tierra, y le veía con un pedazo, una hojita de molle, pero no la ponía en cualquier lugar, pero para mí era indiferente porque había muchas hojas alrededor. Pero daba muchas vueltas hasta encontrar el lugar exacto para poner la hoja.
Y ahí dice este hombre, son sumamente sabias, no deambulan, tienen un propósito, no tienen alguien que las gobierna, pero saben lo que tienen que hacer. Y aquí dice, observa la creación. Por ejemplo, observa las hormigas. Y aquí estaba escuchando un sermón de John Piper, decía, este es uno de los versículos por los que podemos encontrar sabiduría afuera de la Biblia, en otros libros. Y aunque puede sonar hereje, por este versículo, porque nos dice que, obviamente sabemos que los que estudian normalmente la naturaleza sacan a Dios de esto, pero en muchos libros de ciencia que realmente hacen una descripción de las hormigas y podemos aprender mucho más, nosotros decimos, wow, qué sabio es Dios, pero otros dicen, qué sabia es la naturaleza, ¿verdad? Pero Dios nos dice, observa a la hormiga. Y algo más que podemos observar dentro de su creación, dice, para ser sabios, observa al perezoso. Observa al perezoso. Y también, y creo que ahí no hay, a veces nos tenemos que observar nosotros en eso, o en otros, ¿no? Pero bueno, observa, mira lo que dice en Proverbios 24. ¿Has pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento? He aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción, recibí sabiduría. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y llegará tu pobreza como el ladrón y tu necesidad como hombre armado. Observa al perezoso. Tú ves una persona, no normalmente, no siempre es así, pero normalmente cuando es pobre o algo así, lo visitas o algo así, y ves su campo, como dice acá, ves algo de su vida, un desastre, aquí desastre, y uno dice, ya sé por qué él es así. Reflexiono y digo, yo no debo ser así. Vas a ser sabio, reflexiona, mira al perezoso, mira a la hormiga, mira su creación, estudia. Muchas veces hay programas como en la radio, ¿no? De regreso a Génesis, se llama un programa, ¿no? Y tú uno escucha y te habla de la libélula, digamos, ¿no? Y le han estudiado tanto a la libélula, un científico con base creyente, o sea, creyentes que estudian, porque la ciencia no es ciencia, Dios no es así, ¿verdad? Entonces, y uno dice, wow, qué detalle de nuestro Creador. Y Dios las ha hecho de esa manera. Y hay muchos programas así. La creación, observa a una persona que es un perezoso y reflexiona sobre su vida, entonces recibirás instrucción. Sigo algunas cosas más para obtener sabiduría. Y esto es importante. Eligiendo bien nuestras amistades. Eligiendo bien nuestras amistades. Dice Proverbios capítulo 13, verso 20. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Debemos seleccionar bien con quién andamos. Si andamos con sabios y pasamos tiempo con sabios, llegaremos a ser como ellos. Por eso otra vez, yo me anoté al costadito, pasa tiempo con Salomón. Pasa tiempo con Salomón, es decir, pasa tiempo en Proverbios, porque si lees, si estudias, vas a llegar a ser sabio. Pero si pasas tiempo con necios, dice, sufrirás daño. Piensa un poquito en las personas que a menudo frecuentas. ¿Son sabios? Porque si no, no vas a crecer en sabiduría. Y ya para ir terminando, y creo que es lo más importante, estudiar la vida de Cristo. Estudiar la vida de Cristo. Miren estos versículos de fundamento para este último paso acerca de obtener sabiduría. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 30 dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Cristo se ha hecho, dice, para nosotros, ¿qué? Sabiduría de Dios. Dice en Lucas capítulo 11, verso 31. Está hablando Cristo y está hablando acerca de la sabiduría de Salomón. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón
está aquí, hablando de Cristo. Cuando uno estudia la vida de Salomón y la sabiduría que Dios le dio a Salomón, queda asombrado. Pero Cristo agarra un sencillo verso y dice, uno más grande que él está enfrente tuyo. Y por último, miren este versículo en Colosenses capítulo 2, verso 3. Hablando de Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso este último consejo creo que es el más importante. Estudia la vida de Cristo. Estudia la vida de Cristo. Yo estoy leyendo esta semana un libro que se llama Súper Ocupados. Súper Ocupados. Y este autor, Kevin DeYoung, dice algo interesante. En el libro de Marcos, si tú lees el Evangelio de Marcos, una de las palabras que se menciona a menudo en el Evangelio de Marcos es inmediatamente. Jesús se despierta, inmediatamente sana, inmediatamente enseña, inmediatamente va a orar, inmediatamente, ¿no? Y él dice, una de las cosas, este autor está hablando en este libro, dice una de las cosas que me sorprendió en este pasaje, que a menudo leo los evangelios, pero no me di cuenta de esto. Y estaba hablando entre las prioridades y lo urgente, ¿no? ¿Qué es prioridad y qué es urgente? Y él dice, era lo siguiente. En una oportunidad Cristo se fue a un apartado a orar y sus discípulos fueron y lo buscaron, ¿verdad? Y lo buscan y le dicen, todos te estamos buscando. Es como que le estaban diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Hay muchos milagros que hacer. No, y había gente para sanar y todo eso. ¿Y qué le dice Cristo? Vámonos a otro lugar. Tenemos que ir a predicar a otro lugar. Lo urgente no necesariamente era su prioridad. Y ahí me puse a pensar, yo he leído tanto acerca de los evangelios, pero no me daba cuenta acerca de prioridades en cuanto a Cristo, que Cristo mismo tenía prioridades y está enseñando este libro a cómo poner prioridades en medio de tantas cosas que estás haciendo. Pero otra vez acá, estudiar la vida de Cristo en esta vida, en este aspecto práctico de mi vida, de poder, en medio de muchas cosas que hago, ordenarlo por prioridades y no dejarme llevar por las cosas urgentes, me hubiera sido por sabiduría, ¿verdad? Entonces, por eso este último consejo creo que es relevante. ¿En quién están escondidos? Dice en Cristo la sabiduría y el conocimiento. Ya como conclusión, Dios quiere que busquemos andar sabiamente, que podamos depender de su sabiduría cada día. Una vida de necedad es una vida desperdiciada, una vida de sufrimiento, mas al contrario, una vida sabia es una vida de bendición y bienaventuranza, llevando a cabo la tarea que se nos ha encomendado en esta tierra y a su manera. Quiero terminar. Yo empecé leyendo Eclesiastés capítulo 9, hablando de este hombre pobre pero sabio que salvó esta pequeña ciudad de este rey poderoso que la sitió. Y me llevó este verso a Eclesiastés capítulo 4, verso 13, con el cual quiero terminar. Eclesiastés capítulo 4, verso 13. Miren lo que dice acá. Hablando de este hombre pobre pero sabio, en Eclesiastés capítulo 4, verso 13, dice lo siguiente. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Voy a repetir ese verso. 4:13 dice, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Y el comentario de la Biblia de las Américas dice lo siguiente, que creo que es muy atinado y muy pertinente. Aunque la sociedad juzgue a una persona por su rango o su estado social, la sabiduría es la verdadera medida de una persona. Voy a repetir ese comentario. Aunque la sociedad juzgue a una persona por su rango o estado social, la sabiduría es la verdadera medida de una persona. Es decir, ¿quieres saber cuánto vales? Cuán sabio eres. No cuánto tienes ni cuánto no tienes. La sabiduría es la verdadera medida. Y como he dicho al empezar, en el caso mío, dice Salomón en Proverbios,
A veces el necio cuando está callado es tenido por sabio. Y una de las cosas que yo aprendí esta semana es, para empezar, empieza callándote más. Es increíble en los proverbios cuántas veces se escucha, se lee los versos, escucha, 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 escucha. A veces el que es necio cuando está callado es tenido por sabio. Y mi desafío es animarles a ustedes en esta búsqueda de sabiduría. Se necesita sabiduría para todo lo que estamos haciendo. Te hago una pregunta. ¿Qué cosas estás haciendo en el trabajo, en tu familia, en la crianza de tus hijos, que requiere sabiduría y solamente estás dando de la fuente que no estás recibiendo? Se necesita sabiduría. Una persona sabia vale mucho, vale mucho. Y no sé ustedes, pero espero que como iglesia empecemos a apreciar eso y nosotros anhelemos ser eso. Pocas personas yo conozco en mi círculo de amistades que son sabios, con los cuales cuando vienen a la librería o con los cuales cuando puedo charlar es un placer. Porque solo sentándote y escuchando uno está adquiriendo sabiduría. Pasa tiempo con sabios, dice, y vas a ser sabio. Pasa tiempo con necios y vas a ser quebrantado. Quiero animarles a que como iglesia podamos emprender esta búsqueda, ¿no? No de oro, no de plata, sino como dice, y quise ser ese eco de lo que Salomón y en toda la Biblia está tratando Dios de convencernos de que la sabiduría vale más, y que Dios nos ayude realmente a ver el verdadero valor y la verdadera necesidad que tenemos de ella. Voy a orar para terminar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos en esto que hemos pensado en esta hora en cuanto a la sabiduría, Señor. Muchos de nosotros tenemos cosas que desde la casa, Señor, desde el trato con las personas, en la familia, los niños, y nos creemos suficientes, Señor, en la forma como lo hacemos. Señor, ayúdanos a ver el valor de la sabiduría, Señor. Señor, ayúdanos a ver la necesidad que tenemos de ella, Señor. Señor, ayúdanos a usarla para tu gloria, para tu reino, para tus cosas. Señor, ayúdanos porque dice tu palabra que con sabiduría tú fundaste el mundo, el universo. Con sabiduría hiciste un montón de cosas en la creación. Con sabiduría. Con sabiduría se hacen riquezas. Con sabiduría se hace lo material, Señor. Ayúdanos a entender la importancia, la prioridad de la sabiduría en nuestras vidas. Y ayúdanos a empezar a escuchar. La sabiduría clama, dice, en las calles, en los tejados, Señor. Está en todo lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir estos pasos, a buscarla. Ayúdanos a temerte, a vivir, Señor, vidas en nuestra vida, en la que hacemos rectas, Señor, transparentes, Señor. Ayúdanos a observar tu creación y entender cuán sabio eres, Señor, y cuán sabias has hecho a criaturas también, Señor. Ayúdanos a elegir amistades, Señor. Ayúdanos, danos la bendición, Señor, de tener hermanos, amigos sabios, Señor, a caminar con ellos. Y ayúdanos a nosotros a ser sabios para que otros también sean sabios. Te damos gracias por tu palabra y te bendecimos en el nombre de Jesús, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría, Señor. Ayúdanos a buscar en Cristo. Ayúdanos a conocer más a Cristo, Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén.